¿Están listos para una nueva inmersión? Hoy vamos a explorar el origen de un proyecto de investigación, cualitativo, cuantitativo o mixto. Vamos a descubrir cómo nace esa chispa inicial, la idea que lo impulsa todo. Exacto. Como una semilla que germina y se convierte en un árbol gigante. Vamos a desenterrar esa semilla y ver cómo se nutre. Me fascina esa idea. ¿De dónde surgen esas ideas? ¿Cómo los investigadores encuentran inspiración para sus proyectos? Es algo así como un sexto sentido. Bueno, no es magia, pero a veces se siente así. Hay varios motores que impulsan la generación de ideas. Uno de los más importantes, sin duda, es la curiosidad. ¿Te refieres a la curiosidad como la de nuestro investigador, que se preguntaba por qué algunos jóvenes son irresistibles? Sí, observar un fenómeno, una situación y querer entenderlo mejor es un gran punto de partida. Esa curiosidad puede surgir de la observación directa, de experiencias personales, incluso de la lectura de otros estudios. Entonces la inspiración puede estar en cualquier lugar esperando a ser descubierta. Es verdad, pero además de la curiosidad, hay otros motores. Por ejemplo, la oportunidad. ¿Oportunidad? ¿A qué te refieres? A veces surgen situaciones que presentan una oportunidad única para investigar. Imagina que se descubre un archivo histórico o se desarrolla una nueva tecnología que abre un campo de estudio completamente nuevo. Claro, sería como encontrar un tesoro escondido. Exactamente. Y no podemos olvidar la necesidad de cubrir huecos de conocimiento, esas preguntas que aún no tienen respuesta. Esas preguntas que nos mantienen despiertos por la noche. Justamente, la ciencia avanza respondiendo preguntas y a medida que se responden, surgen nuevas interrogantes. Identificar esos huecos es fundamental. Ya veo. Entonces, ya sea por curiosidad, oportunidad o la necesidad de llenar esos vacíos, las ideas para investigar pueden surgir de diversas fuentes. Sin duda. Pero no todas las ideas son iguales. Una buena idea de investigación debe cumplir ciertas características. ¿Cómo cuáles? ¿Qué hace que una idea sea buena para una investigación? En primer lugar, debe ser relevante. Debe abordar un tema que sea importante, ya sea para la sociedad, para la ciencia o para el propio investigador. No se trata solo de satisfacer nuestra propia curiosidad, sino de aportar algo valioso. Exactamente. Además, la idea debe ser novedosa. Debe aportar algo nuevo al conocimiento. No tiene sentido investigar algo que ya se ha estudiado a fondo. Claro, se trata de descubrir nuevos territorios. Y por último, pero no menos importante, la idea debe ser viable. Debe ser posible llevarla a cabo con los recursos disponibles. Recursos como tiempo, dinero, acceso a la información. Exactamente. De nada sirve una idea brillante si no hay forma de hacerla realidad. Entonces, una buena idea de investigación debe ser relevante, novedosa y viable. ¿Y qué pasa una vez que tenemos esa idea? ¿Cómo la desarrollamos? Ahí entra en juego la planificación y la estrategia. Y un elemento clave es conectar la idea con experiencias personales. Experiencias personales. ¿Cómo pueden nuestras propias vivencias contribuir a una investigación? Nuestras experiencias nos dan una perspectiva única. Pueden ayudarnos a formular preguntas de investigación más relevantes, a interpretar los datos de manera más profunda e incluso a encontrar soluciones más creativas. Interesante. No se trata de dejar de lado nuestra subjetividad, sino de usarla como una herramienta. Exacto. Y además de las experiencias personales, es fundamental revisar la literatura existente sobre el tema. Leer libros y artículos científicos. Sí, la revisión de la literatura nos permite comprender lo que ya se sabe, identificar las áreas que aún no se han explorado y enmarcar nuestra investigación dentro del contexto científico actual. Es como construir una casa sobre cimientos sólidos. Precisamente. La revisión de la literatura nos ayuda a evitar repetir estudios y enfocar nuestros esfuerzos en áreas donde realmente podemos aportar algo nuevo. Entonces ya tenemos nuestra idea, la hemos conectado con nuestras experiencias y hemos revisado la literatura. ¿Qué viene después? ¿Cómo le damos forma a esa idea para convertirla en un proyecto de investigación concreto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Se trata de transformar esa idea, esa chispa, en una pregunta de investigación, una pregunta potente. Es como darle forma a la idea, ¿no? Convertirla en algo concreto que guíe la investigación. Exactamente. Y para eso, primero hay que definir el alcance de la investigación. ¿Qué aspectos específicos del tema nos interesan? ¿A qué población nos dirigimos? En el caso de los jóvenes conquistadores, podríamos delimitar la investigación a un grupo de edad específico, un contexto social determinado o incluso un tipo de relación en particular. Así es. Y una vez que tenemos claro el alcance, podemos formular la pregunta de investigación. Esta pregunta debe ser clara, concisa y estar directamente relacionada con la idea que queremos explorar.
Una pregunta que nos guíe en la búsqueda de respuestas, como un mapa del tesoro. Exactamente. Volviendo al ejemplo de los jóvenes conquistadores, podríamos preguntarnos, ¿qué estrategias de comunicación utilizan los jóvenes de entre 18 y 25 años para iniciar relaciones amorosas en el contexto de las aplicaciones de citas? Ahí ya tenemos una dirección clara. Sabemos qué queremos investigar, a quién vamos a estudiar y en qué contexto. Exactamente. Y una vez que tenemos la pregunta de investigación, debemos justificar su relevancia. Justificar por qué es importante investigar eso. Así es. Debemos explicar por qué esta investigación es valiosa, qué aporta al conocimiento, qué implicaciones prácticas puede tener. Es como convencer al mundo de que nuestra investigación vale la pena. Exacto. Una buena justificación es fundamental para obtener financiamiento, publicar los resultados y lograr que nuestro trabajo tenga un impacto real. Ya veo. Y una vez que hemos justificado la relevancia de nuestra investigación, ¿qué sigue? Evaluar la viabilidad del estudio. Debemos asegurarnos de que tenemos los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Tiempo, dinero, acceso a la información. Exacto. Y también, si tenemos los conocimientos y habilidades necesarios para recolectar y analizar los datos. No podemos embarcarnos en un proyecto que esté fuera de nuestro alcance. Precisamente, es importante ser realistas. Evaluar nuestras capacidades antes de iniciar la investigación. Y una vez que hemos comprobado que la investigación es viable, ¿qué viene después? Bueno, entonces llega el momento de sumergirse en el diseño de la investigación. Aquí es donde definimos el tipo de estudio que vamos a realizar: cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Y en qué se diferencian estos tipos de estudio? El enfoque cuantitativo se centra en la medición y el análisis de datos numéricos. Utiliza herramientas estadísticas para identificar patrones y relaciones entre variables. Es decir, que busca explicar los fenómenos a través de números y estadísticas. Exacto. Por otro lado, el enfoque cualitativo se centra en la comprensión profunda de las experiencias y perspectivas de las personas. Un enfoque más exploratorio, que busca comprender el significado que las personas le dan a sus experiencias. Exactamente. Y finalmente, el enfoque mixto combina elementos de ambos enfoques para obtener una visión más completa del fenómeno que se está estudiando. Es como tener lo mejor de ambos mundos. Así es. La elección del enfoque dependerá de la naturaleza de la pregunta de investigación, los objetivos del estudio y los recursos disponibles. Entonces, el diseño de la investigación es un paso crucial para definir cómo vamos a abordar nuestro estudio. Exactamente. Es como trazar el mapa que nos guiará en nuestro viaje de descubrimiento. Entonces ya tenemos la pregunta, la justificación, el diseño. Ya sabemos cómo vamos a abordar el estudio que sigue en este viaje. Ahora hay que pensar en las herramientas. Las herramientas que usaremos para obtener la información que necesitamos. Es decir, seleccionar los instrumentos de medición adecuados. Instrumentos de medición. ¿Te refieres a cuestionarios, entrevistas, observaciones? Exacto. La elección de los instrumentos dependerá del tipo de estudio, cuantitativo o cualitativo, y del tipo de información que queremos obtener. Por ejemplo, si queremos medir el nivel de satisfacción de los usuarios de una app de citas, podríamos usar un cuestionario. Preguntas cerradas, fáciles de cuantificar. Precisamente. Y si queremos comprender las motivaciones, las experiencias de los jóvenes que usan esas apps, podríamos optar por entrevistas en profundidad para explorar sus perspectivas con más detalle. Cada herramienta nos da acceso a un tipo de información diferente, ¿verdad? Así es. Y una vez que hemos seleccionado los instrumentos, hay que definir la muestra del estudio. Es decir, a quiénes vamos a estudiar. En el caso de los jóvenes conquistadores, ¿cómo se seleccionan los participantes? Bueno, podemos utilizar diferentes métodos de muestreo. Muestreo aleatorio, muestreo por cuotas, para asegurar que la muestra sea representativa de la población que nos interesa. Claro, no podemos estudiar a un pequeño grupo de jóvenes y generalizar los resultados a toda la población. Exactamente. La muestra debe ser lo suficientemente grande, diversa, para que los resultados sean válidos y generalizables. Ya veo. Entonces tenemos la pregunta, la justificación, el diseño, los instrumentos, la muestra. ¿Qué más necesitamos para empezar a investigar? Antes de empezar a recolectar datos, hay que elaborar un plan de análisis. Definir cómo vamos a procesar y analizar la información. ¿Y cómo se elabora un plan de análisis? Bueno, depende del tipo de estudio y de los instrumentos que hayamos utilizado. Si es un estudio cuantitativo, usaremos técnicas estadísticas para analizar los datos numéricos. Por ejemplo, calcular la media, la desviación estándar o hacer un análisis de correlación para ver si hay alguna relación entre las variables que hemos medido. Exacto. Y si es un estudio cualitativo, usaremos técnicas de análisis de contenido para identificar patrones,
sistemas, en los datos narrativos. El análisis de datos es clave para extraer conclusiones de la investigación. Sin duda, el análisis nos permite dar sentido a la información y responder a la pregunta de investigación que nos planteamos al principio. Es como armar un rompecabezas. Bien. Cada pieza de información nos acerca a la imagen completa. Exacto. Y una vez que tenemos esa imagen completa, podemos compartir nuestros hallazgos con el mundo, a través de un informe, una publicación científica. Es emocionante. Culminar un largo viaje con un gran descubrimiento. Así es, la investigación es un proceso apasionante. Nos permite explorar lo desconocido y aportar nuevos conocimientos al mundo. Muchas gracias por guiarnos en este recorrido. Ha sido muy interesante y nos ha dejado con ganas de seguir explorando. El placer ha sido mío. Recuerda, la curiosidad es el motor de la investigación. No dejes de preguntarte, de buscar respuestas, de explorar el mundo que te rodea. Hasta la próxima.